Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver el resumen de uno de mis libros favoritos, que es Hyperfocus, que le tenemos aquí. Y vamos a abrir esta sección en la que, como comenté, pues vamos a hacer un resumen semanal del mejor libro que me haya leído durante la semana. Y es que al final, pues como soy un auténtico apasionado de la lectura, como me encanta leer, como me leo un libro al día, pues bueno, ¿por qué no compartir el mejor aprendizaje, el resumen del mejor libro que me haya leído durante esa semana y compartirlo contigo? Con que a eso vamos. Y mira, si quieres, puedes ver el mapa mental, porque a la hora de yo leerme los libros, lo que hago es crearme un mapa mental de todo el libro, ¿no? De las cosas más importantes que, que he sacado de este libro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un resumen de este libro, de lo mejor que ha habido de este libro, y te lo voy a contar. Con que esto en principio lo haré todas las semanas, contándote el mejor libro que me haya leído durante esa semana, obviamente que te pueda interesar, y a eso vamos. Y en este caso vamos a hablar sobre este libro que trata sobre el hiperfoco, ¿no? El tener una atención suprema, ¿no? Entonces, ¿de qué trata este libro? Bueno, este libro es de Chris Bailey, que la verdad es que es uno de mis favoritos, ya que pues vivimos en un mundo en el que nos están constantemente compitiendo por nuestra atención, estamos con un montón de estímulos, nos desconcentramos muy fácilmente, ¿no? Entonces, este libro te enseña absolutamente todo lo necesario para, al fin y al cabo, encontrar ese hiperfoco, ¿no? El redirigir esa atención para ser mucho más productivo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que nos comenta este autor? Pues nos comenta que el 40% de nuestras acciones, de las acciones que realizamos en nuestro día a día, pues las hacemos en piloto automático, ¿no? Simplemente nos levantamos en función a nuestros hábitos, a nuestra rutina, pues somos un piloto automático, ¿no? Entonces, nos comenta que es importante que dirijamos nuestra atención hacia pues aquellas cosas que son importantes para nuestro día a día, ya que en cuanto entramos en el bucle del trabajo, de nuestro día a día, es importante crear estos hábitos, ¿no? Porque al final somos pilotos automáticos, ¿no? La mayoría de acciones pues las hacemos por piloto automático. Entonces es importante que la gran mayoría de acciones las elijamos nosotros y que llegue un momento en el que al final pues digas, vale, perfecto, las acciones que yo hago en piloto automático pues al final van a ser productivas para mí, ¿no? Me van a hacer mejorar, ¿vale? Entonces es muy importante esto. Luego, lo que comenta es que hay diferentes tipos de tareas, ¿no? Tenemos las tareas productivas, que pueden ser aburridas o divertidas, ¿no? Que en este caso las productivas aburridas, pues digamos que son pues necesarias para avanzar, ¿no? Hay algunas actividades que, por ejemplo, pues en mi caso, ¿qué te voy a decir? Pues a lo mejor editar vídeos, ¿no? Pues dices, joder, a lo mejor ya llega un momento en el que se me resulta aburrido y demás, ¿no? Pero al fin y al cabo es necesario, ¿no? Es necesario para yo poder avanzar, para poder progresar, ¿no? Luego, pues tenemos las actividades productivas y divertidas, ¿no? Como podría ser en este caso, pues grabarte este vídeo, ¿no? Que me encanta grabar vídeos y al fin y al cabo, pues estas acciones tienen un propósito, ¿no? Las hago con un propósito, encima me divierto, ¿no? Luego tenemos las actividades, las tareas que son pues improductivas, ¿no? Que no nos benefician en nada o que no nos hacen avanzar de alguna forma y que encima son aburridas, ¿no? Que es como, pues bueno, sin más, ¿no? Y luego tenemos las actividades que, bueno, que son improductivas, ¿no? Pero que son divertidas, ¿no? Al fin y al cabo, pues no se trata todo el rato de trabajar, de progresar, ¿no? Sino que también es necesario desconectar, ¿no? Hacer, pues yo qué sé, quedar con los amigos, hacer diversas actividades, ¿no? Con las que, bueno, al fin y al cabo nos divertamos, ¿no? No todo va a ser estar foco, pues, estar progresando, ¿no? Es muy importante esto. Luego, pues al final es importante entender cuáles son las fronteras de nuestra atención, ¿no? Muchas veces, pues en la sociedad en la que vivimos, pues queremos hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Pero al final nuestra atención tiene un número limitado de cosas a las que, bueno, a las que podemos prestar atención, ¿no? Nuestro foco, nuestra atención no puede estar pendiente de un montón de cosas, ¿no?
Y si va a estar pendiente de un montón de cosas, no va a ser para nada productivo, ¿no? Entonces, pues al final tenemos un número limitado de cosas a las que podemos prestar atención, ¿no? Si queremos al final prestar la máxima atención a algo, pues posiblemente solo tengamos que estar con una actividad, ¿no? Pero si en cambio si estamos con 5 cosas a la vez, ¿no? Pues al final no va a ser muy productivo, ¿no? No va a ser una tarea muy productiva. Entonces al final tenemos un número limitado de cosas a las que podamos prestar atención. Y luego también es importante que sepamos que esos momentos en los que estamos hiper enfocados, en los que hayamos estado haciendo una tarea súper enfocados, ¿no? Súper productivos ahí, a tope de rendimiento, pues después de esa tarea, pues la capacidad que nosotros vamos a tener de almacenar algo nuevo, por ejemplo, pues haces una tarea hiper enfocado en esa tarea y luego a continuación vas a hacer otra, ¿no? Al fin y al cabo, esa segunda tarea que intentes hacer hiper enfocado, que estés súper enfocado en esa tarea, pues posiblemente tu capacidad de almacenar esa información pues va a ser muy, muy limitada, ¿no? Y se va a considerar, pues digamos, parte de esa memoria a corto plazo, ¿no? Que posiblemente sepas que hayas hecho, pero pase un poco de tiempo y luego se te olvide, ¿no? No pertenezca a esa memoria más a largo plazo, ¿no? Al final, esa capacidad que tiene nuestro cerebro de recordar a largo plazo, ¿no? Sino que va a pertenecer a esa memoria a corto plazo que tenemos, ¿no? Entonces es importante que al final, cuando hagamos una tarea hiper enfocados, ¿no? Que intentamos ser lo más productivos y que tengamos toda nuestra atención ahí, pues no hacer justo después otra tarea en la que nos pongamos hiper enfocados, ¿no? Sino que dejamos un espacio de tiempo, ¿no? Ahí, entre una tarea en la que estemos súper enfocados y otra tarea en la que estemos súper enfocados, ¿vale? Luego, también es importante saber que los pensamientos, las emociones, pertenecen al final al 47% de nuestra atención, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es importante el trabajar esa metaconsciencia, que es lo que, como lo llama este autor, que al fin y al cabo es ser conscientes de tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones, ¿no? Porque al final, si nosotros estamos continuamente pensando en algo, sintiendo algo, pues al final nuestra atención siempre se va a ir a ese pensamiento, a esa emoción. Por ejemplo, seguro que alguna vez has discutido con una persona, ¿no? Y durante el día se está rumiando lo que le habrías dicho, lo sinvergüenza que es, que lo podría haber hecho de otra manera. Entonces, al final, vamos a estar haciendo otras cosas durante el día, pero no vamos a ser para nada productivos, ¿no? Porque nuestra atención va a estar enfocada en esa discusión que hemos tenido por la mañana, ¿no? Y nuestros pensamientos, nuestras emociones, pues van a ser negativas principalmente, ¿no? Y vamos a estar súper enfocados en esa discusión. Y el resto de lo que hagamos durante el día, pues posiblemente no sea para nada la mejor versión de lo que podamos hacer, ¿no? Entonces es importante ser conscientes de esos pensamientos, de esas emociones que sentimos, porque al final, si somos capaces de ser conscientes de ello, vamos a saber desactivarlo, ¿no? De alguna manera, o poder tratarlo y no estar rumiando durante todo el día eso que haya ocurrido, ¿no? Es importante el trabajar esta metaconciencia. Luego, en cuanto al espacio de atención que tenemos, al final, muchas veces, pues es como hemos comentado, ¿no? El intentar hacer muchas tareas a la vez, cuantas más tareas hagas, mejor, ese multitasking que intentamos hacer, ¿no? Esto va a depender, ¿no? Porque al final hay diversas tareas que no nos cuestan nada. Si te acuerdas, cuando, pues si tienes el carnet de conducir y conduces, ¿no? Al principio era como cambiar de marcha, mirar el espejo de atrás, del lateral, luego el de atrás, luego que si el volante, luego que si el freno, que si el acelerador, eran como 1000 cosas a la vez, ¿no? Y estabas súper centrado en conducir y nada más, ¿no? Incluso había veces que te despistabas y no veías un coche y casi la liabas, ¿no? Entonces, al final, la capacidad que vamos a tener nosotros de centrar nuestra atención va a depender del número de cosas que tengamos, ¿no?
Por ejemplo, en el coche, en el caso del coche, hay un montón de cosas como el volante, el retrovisor y demás que van a pertenecer, van a necesitar una gran atención nuestra, ¿no? Pero sin en cambio, si te das cuenta, ahora cuando conduces y ya llevas un cierto tiempo conduciendo, pues no te cuesta para nada hacerlo, ¿no? No te cuesta para nada conducir, ¿no? Incluso te sale automático, ¿no? Como hemos comentado al principio, el 40% de las actividades que hacemos son en piloto automático, ¿no? Entonces, si tú al principio, por ejemplo, al principio de conducir, te pones a conducir cuando no sabías prácticamente, no habías practicado en la vida, y luego también de repente te pones un podcast de yo qué sé, de matemáticas o de historia, pues posiblemente no prestes ni atención ni al podcast ni a lo mejor a la conducción, ¿no? Y posiblemente pues puedas tener algún accidente o lo que sea, ¿no? Porque al fin y al cabo tu espacio de atención va a estar ocupado por, ya sea por el conducir, ¿no? O ya sea por el podcast, ¿no? Ya cuando necesitas varias tareas que necesitan mucho foco de atención para ti, pues va a sobrepasar tu atención, ¿no? Y no vas a poder realizarlo, ¿no? Pero si en cambio, si al final, pues tú realizas una tarea de manera cotidiana, porque por ejemplo, pues el andar, ¿no? El andar por la calle, con un terreno normal, ¿no? No con un campo de minas, sino un terreno normal. Luego, pues te pones un podcast, ¿no? Este podcast de historia que estábamos hablando. Luego, además, pues estás respirando. Y luego también, además, pues masticas un chicle. Al fin y al cabo, puede que tu foco de atención lo centres sobre todo en este podcast de historia porque te interesa, ¿no? Y quieres prestar mucha atención a este, quieres aprender. Y luego las otras tareas que realices, como pues es el respirar, el andar, el masticar el chicle, pues van a ser tareas en las que vas a necesitar muy poco foco de atención, ¿no? No van a necesitar prácticamente atención. Entonces vas a poderlas hacer a la vez, ¿no? Entonces, el multitasking este que realizamos muchas veces, se puede hacer y es obvio, ¿no? Pero todo va a depender del foco de atención que necesite cada tarea, ¿no? Si ya sea conduciendo y eres una persona que lleva mucho tiempo y que no ha conducido en la vida, pues vas a necesitar un montón de atención en conducir, pero si además le pones ese podcast de historia en el que quieres aprender también, pues va a sobrepasar tu capacidad de atención, ¿no? Pero si en cambio, si andas simplemente, si respiras, si estás masticando un chicle y tienes este podcast de historia, pues son tareas que no necesitan tanta atención para ti y si en cambio hay una que sobresale sobre el resto y es la que más necesita de tu atención, ¿no? Es importante que tengamos muy en cuenta esto a la hora de elegir las tareas que realizamos a la vez, ¿no? Luego, es importante el trabajar con intención pues de priorizar ciertas acciones, ¿no? Porque al final muchas veces consideramos qué es la productividad, ¿no? Pues al final la productividad es hacer lo correcto en cada momento, ¿no? Entonces, es importante que prioricemos aquellas tareas que nos van a resultar, que nos van a dar mayores resultados, ¿no? Es importante eso. Luego, el tema de combinar el foco, como hemos hablado, pues al final, si tú estás conduciendo y eres una persona que no lleva mucho tiempo conduciendo y luego también está escuchando un podcast, lo que te va a hacer esto es que posiblemente pues impida que pues la formación de esta memoria y de la experiencia, ¿no? Luego, que seas mucho menos productivo y luego que tardes pues un 50% más en terminar estas tareas, ¿no? Porque a lo mejor no te has enterado muy bien de lo que decía el podcast o porque al final no has sido del todo productivo en la clase de conducir, ¿no? Y no vas a ser, vas a tardar mucho más en completar esa acción, ¿no? Luego, el hiperenfoque, que es como se llama el libro, ¿no? Hiperfocus, pues el hiperenfoque lo que te va a permitir básicamente va a ser que una tarea, solo una tarea, se lleve absolutamente toda tu atención, ¿vale? Entonces, no es lo mismo estar andando, viendo a ver si te atropellan cuando pasas un paso de cebra o cualquier cosa, que si tú, por ejemplo, estás escuchando simplemente ese podcast en tu habitación totalmente tranquilo sin que nadie te distraiga, ¿no? Es totalmente diferente, va a estar absolutamente toda tu atención en esa tarea, ¿vale?
Entonces, ¿qué 4 fases tiene este hiperenfoque, ¿no? Pues la primera es en esa fase de enfocados, ¿no? En el que nos preparamos para enfocarnos en esa actividad. Y pues nosotros, por ejemplo, cuando estamos leyendo, pues dices, vale, estoy súper enfocado, ¿no? Pero llega un momento en el que, quieras o no, empiezas a divagar un poco, ¿no? Esos pensamientos, esas emociones. Y por eso es tan importante trabajar esa metaconsciencia, ¿no? Porque cuanto antes te des cuenta de que has divagado, ¿no? Que de repente, pues no sabes por qué, estabas leyendo y de repente estás pensando en lo que vas a hacer después o en esa discusión que tuviste antes de ayer, ¿no? Cuanto antes te des cuenta de, de que te has ido, ¿no? Que has empezado a divagar, pues va a ser mejor, ¿no? Y por eso esa es la tercera fase del hiperfoco, ¿no? Que es al fin y al cabo percatarnos que estamos divagando, ¿no? Y luego, pues la cuarta fase es después de divagar, después de darte cuenta que estabas divagando, pues es volver a coger tu atención y volverla a poner en esa tarea, ¿no? En esa lectura, en este caso, ¿no? Por ejemplo, yo a la hora de leer un libro en menos de una hora, pues lo que ocurre es que necesitas un hiperfoco tremendo, ¿no? Pero muchas veces lo que ocurre es que divagas, ¿no? Como hemos comentado. Entonces, cuanto antes te des cuenta de que estás divagando, de que al final, pues, te has ido con ese pensamiento, ¿no? Pues antes vas a volver a la acción, antes vas a volver a coger tu atención y vas a volver a la tarea, ¿no? Entonces, mucho más productivo vas a ser, porque si de repente te das cuenta de que, bueno, estás trabajando y empiezas a divagar, ¿no? Te lleva ese pensamiento, pues lo que ocurre es que si no te das cuenta lo antes posible, pues vas a estar haciendo cosas o vas a estar leyendo sin, al fin y al cabo, prestar atención, ¿no? Sin darte cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues posiblemente eso que estés haciendo, pues no te haya servido para nada, ¿vale? Luego, algo súper importante es, al final, algo que comenta el autor, es cuando nosotros hacemos una tarea, pues tener el propósito de esa tarea, ¿no? No hacer por hacer, no hacer las actividades por hacerlas, ¿no? Sino, por ejemplo, pues yo, ahora que te estoy grabando este vídeo, tiene un propósito claro, ¿no? Que al fin y al cabo es yo interiorizar ese aprendizaje que he tenido sobre el libro, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando alguien explica algo a otra persona, pues se le interioriza mucho más el aprendizaje, ¿no? Y luego, otro de los propósitos es enseñarte a cómo trabajar este hiperfoco, ¿no? Cómo ser mucho más productivo, ¿vale? Entonces es muy importante que cuando nosotros empecemos una tarea, pues al final tengamos un propósito en mente, ¿vale? Para que así no hagamos simplemente por hacer, ¿no? Sino que utilicemos esa energía a la hora de hacer esa actividad correctamente, ¿vale? Luego, al fin y al cabo, es importante el establecer pues estas intenciones, ciertas intenciones específicas, ¿no? Como hemos comentado, ese propósito para realizar esa tarea, ¿no? Porque al final, cuando tienes un propósito en mente, pues posiblemente vayas a tener mucho más éxito que si no tienes un propósito en mente. Tú, por ejemplo, si empiezas a hacer deporte, si empiezas a ir al gimnasio, simplemente por ir, ¿no? Porque dices, bueno, me lo ha dicho el médico y tengo que ir al gimnasio, ¿no? Dices, pero sin más, ¿no? Pues posiblemente lo vayas a dejar en poco tiempo, ¿no? Pero si en cambio, si tienes este propósito, este para qué en la cabeza, ¿no? Que dices, bueno, voy a ir al gimnasio porque me quiero sentir mucho más ágil, mucho más vital, quiero tener fuerza para luego, pues cuando, por ejemplo, una persona mayor, para luego ver a mis nietos, poder jugar con ellos, poder levantarles, poder correr con ellos y demás, ¿no? Pues dices, joder, al final es un propósito muy grande, ¿no? Y posiblemente como estás muy ligado a ese propósito, ¿no? Como tiene mucho, al fin y al cabo, mucha importancia para ti, pues la probabilidad de éxito que tengas en esa tarea va a aumentar muchísimo más, ¿no? Que si simplemente vas al gimnasio ahí, simplemente por hacer y ya está, ¿no? Entonces es muy importante tener este propósito en mente, ¿vale? Luego, al fin y al cabo, es muy importante lo que comenta el autor porque hay que tener un ritual de enfoque, ¿no?
Entonces, lo primero, tener un tiempo en el que vamos a estar hiper enfocados. Luego, el evitar estos contratiempos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues a lo mejor te distraes o tienes algo después de esa tarea, pues bueno, estar totalmente planificado para decir, durante este tiempo voy a estar hiper enfocado, ¿no? Y nada me va a interrumpir, ¿no? Porque antes lo voy a planificar estos contratiempos que voy a tener, ¿no? Luego es importante, junto al tiempo, pues tener un temporizador, ¿no? Porque no es lo mismo que tú, por ejemplo, seguro que te ha pasado alguna vez que has hecho un trabajo en el cole o en la universidad o en cualquier lado, ¿no? Que te han dado, pues, no es lo mismo un trabajo que te hayan dado 3 meses para realizarlo, ¿no? Que al final lo que va a ocurrir es que lo vas a dejar para el último momento, que si tú, por ejemplo, dices, te han enviado a hacer ese mismo trabajo para el día siguiente, ¿no? Entonces, tener un temporizador, un tiempo exacto en el que vas a estar trabajando, pues te va a meter, digamos, esa presión, ¿no? Pero intentar que sea una presión positiva, ¿no? Porque no es lo mismo que digas, te agobias un montón, el cortisol por las nubes y vas a rendir mucho menor, ¿no? Mucho menos, ¿no? Sino que, bueno, al fin y al cabo, utilizar un temporizador para que te metas esa presión y que durante ese tiempo es el único tiempo en el que vas a realizar esa tarea. Entonces vas a ser mucho más productivo, ¿vale? Y luego, obviamente, el concentrarte, ¿no? El concentrarte es algo importante. Si no estás concentrado, pues no vas a poner en un correcto sitio tu atención, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, es muy importante que nuestro ritual de atención, pues bueno, al fin y al cabo, tenga un tiempo en el que vamos a hacer este hiperfoco, ¿no? Que digas, vale, durante este tiempo voy a hiperenfocarme. Luego, pues que muy relacionado con pues tener un temporizador, ¿no? Este temporizador aquí al lado para decir, joder, va bajando el tiempo y al final no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces te metes esa presión positiva. Luego, planificar estos contratiempos que vamos a tener durante la realización de esa actividad, ¿no? Y, por último, el concentrarte, ¿vale? Es muy importante. ¿Vale? Perfecto. Luego, ¿qué más dice, qué más comenta el autor? Pues al fin y al cabo, lo que ocurre es que, no sé si te has dado cuenta, que tú cuando estás realizando una tarea o cualquier cosa, el típico comentario del profesor de la escuela que te decía, Menganito, es que te distraes hasta con una mosca. Y es cierto, al final lo que ocurre es que nuestro cerebro está continuamente buscando estímulos, ¿no? Porque al fin y al cabo está muy relacionado con nuestro cerebro, lo que hace es la supervivencia, ¿no? Su principal función es sobrevivir, ¿no? Entonces está continuamente buscando estímulos, ¿no? Para relativamente sobrevivir, aunque vivimos en una sociedad en la que la supervivencia está garantizada, pero no hemos evolucionado tanto respecto a esos antepasados a los que les perseguían los mamuts o los osos o cualquier animal, ¿no? Que tenían que sobrevivir, ¿no? No hemos evolucionado tanto respecto a esos antepasados, ¿no? Entonces, nuestro cerebro lo que hace es buscar, pues, estímulos a los que prestar atención para así poder sobrevivir, ¿no? Y por eso nos distraemos tan fácilmente. Y por eso es tan importante el trabajar este hiperfoco, esta atención, ¿vale? Y luego, pues en cuanto a estas distracciones que tenemos, es importante saber cómo controlarlas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tipos de distracciones vamos a tener? Pues primero, aquellas que están bajo nuestro control, ¿no? Que al fin y al cabo, pues yo qué sé, al final, si tienes una reunión posteriormente, pues dices, vale, me la voy a retrasar un poco, me voy a poner este horario para que no me distraigan, ¿no? O, por ejemplo, el teléfono móvil, que es súper habitual y por lo cual somos súper poco productivos, ¿no? Que nos envían notificaciones, tenemos esas notificaciones que nos llaman por teléfono, entonces está todo el rato esa notificación, esa vibración o ese sonido distrayéndonos, ¿no? Entonces al final esas distracciones están bajo nuestro control y las podemos, digamos, evitar, ¿no? No es lo mismo si tú estás leyendo y te está sonando todo el rato el móvil, que al fin y al cabo las notificaciones lo que hacen es un estímulo para llamar tu atención, ¿no? Para que vayas a él, que si por ejemplo tú dejas tu móvil en modo avión o sin notificaciones o en silencio y estás centrado leyendo, ¿no? Como puedo ser en mi caso, ¿no? Entonces es muy importante esto. Luego, ¿qué otro tipo de distracciones tenemos? Pues aquellas distracciones que no están bajo nuestro control, ¿no? Que yo que sé, por ejemplo en mi caso, que
tengo una perrita y lo que ocurre es que pues de vez en cuando pues viene aquí o se sube a la cama y empieza a ladrar o cualquier cosa, ¿no? O me da con la patita, ¿no? Pues bueno, al fin y al cabo son situaciones que no están bajo mi control, que es de la perrita. Es cierto que dices, bueno, a lo mejor podría cerrar la puerta, que digamos, está bajo mi control y no tanto, ¿no? Pero al final te distrae, te puede distraer y lo que tienes que hacer, pues ni cabrearte ni cualquier otra cosa, ¿no? Sino que simplemente aceptarlo y volver a poner tu atención en esa tarea, ¿vale? Y luego, pues al fin y al cabo, pues el intentar gestionar esto del móvil, ¿no? Que hemos comentado, ¿no? Que es uno de los aparatos que en nuestra sociedad y en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales están continuamente buscando nuestra atención, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el teléfono es un aparato que nos quita un montón de atención, ¿no? Que nos quita un montón de hiperfoco. Entonces es importante el gestionarlo correctamente, ¿vale? Luego, una cosa que comenta el autor en cuanto a las distracciones, ¿no? El tema es intentar simplificar al máximo posible nuestro entorno, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, dice, si nuestro entorno, digamos, pues que tenemos un montón de cosas en la mesa, un montón de aparatos, un montón de cosas, ¿no? Pues nos vamos a distraer mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, es importante que simplificamos al máximo posible nuestro entorno, que intentemos tenerlo lo más vacío posible, porque si no, recuerda que nuestro cerebro va a estar buscando diferentes estímulos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, yo tengo esta botella, pues mi cerebro va a ir a esta botella, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo ahora tengo este libro, pues mi cerebro va a ir hacia ese libro, ¿no? Porque es un estímulo que ha captado, ¿no? Pero si en cambio, si nosotros tenemos pues la mesa de trabajo o el sitio en el que vayamos a hacer la actividad lo más limpia posible, sin nada, pues nuestro cerebro va a estar diciendo, hostia, no tengo estímulos a los que ir, ¿no? Entonces, pues no va a captar, no va a distraerse tan fácilmente, ¿no? Porque no tiene algo con lo que distraerse, ¿vale? Perfecto. Y al final, algo importante es que nuestro cerebro está hecho para al final crear ideas, ¿no? No para almacenar información como tal, sino que está para crear ideas. Entonces, pues todas aquellas cosas que tengas que hacer, que muchas veces es como, vale, mañana tengo peluquería a las 11, luego hoy tengo que recoger a los niños a las 5, luego a las 7:30 les tengo que llevar a inglés, ¿no? Pues al fin y al cabo, todo eso que estás almacenando en tu cerebro, lo que ocurre es que te quita un montón de atención, ¿no? Y no hace que trabaje tu cerebro al 100%. Entonces, al final, externalizar lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Esas ideas que tenemos en la cabeza, pues es muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo vamos a dejar de pensar en aquello, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, pues, intentar crear nuevas ideas y aquello que estábamos pensando lo vamos a tener plasmado, ¿no? Entonces no vamos a necesitar pensar en eso, ¿no? Luego, es muy importante, bueno, habla el libro de hiperenfoque, ¿no? Que es súper importante el hiperenfoque, pero como hemos comentado, al final si estamos todo el rato hiperenfocados no vamos a ser para nada productivos, ¿no? Entonces, el autor habla también de desenfocar, ¿no? Al fin y al cabo, pues están en situaciones en modo observación, ¿no? Pues sin hacer nada, ¿no? En momentos en los que no estés haciendo nada y ver qué es lo que pasa por tu cabeza, ¿no? Por tu cuerpo. Observar los pensamientos que tienes, las emociones, lo que ocurre en tu cuerpo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Que muchas veces, pues, básicamente es el meditar, ¿no? Tú, al fin y al cabo, en la meditación lo que haces es estar en el momento presente y observando qué es lo que ocurre en tu cuerpo, qué pensamientos hay, dejarlos fluir y ya está, ¿no? Entonces, desenfocar estando en ese modo observación es muy importante, ¿vale? Luego, pues al fin y al cabo, el desenfocar que nos va a permitir, ¿no? Pues vamos a poder resolver mucho más fácilmente problemas. Luego, al fin y al cabo, cuando estamos en modo desenfoque, nuestro cerebro no está trabajando como tal, ¿no? Entonces, muchas veces lo que queremos es estar todo el rato haciendo cosas, ser hiperproductivos y demás, ¿no? Pero realmente las ideas valiosas, ¿no? Estas
cuando se enciende la bombilla, ¿no? En las típicas series, ¿no? Que a Homer, por ejemplo, se le enciende la bombilla, o la típica imagen que a Einstein se le enciende la bombilla. Pues al final, si te das cuenta, la ley de la gravedad, pues se hizo cuando pues se estaba andando por un campo y se cayó una manzana, ¿no? Y dice, hostia, ¿qué ha ocurrido aquí, no? Y empiezas a pensar en ello, ¿no? Pero simplemente era una situación en la que no estabas haciendo nada y ¡pam! Se te ocurre una idea, ¿no? Entonces es importante el tener momentos de desenfoque para poder generar muchas más ideas, ¿vale? Y lo que va a ocurrir es que con estos momentos de desenfoque, pues al fin y al cabo, vamos a recuperar mucha más energía, ¿vale? Y luego, pues es importante que cuando nosotros estemos hiperenfocados, pues intentar cada 90 minutos tener un descanso, ¿vale? Porque nuestro hiperenfoque, nuestra atención va a gastar mucha energía, ¿no? Por eso es tan importante el desenfoque, ¿no? Porque al final nos gasta mucha energía y no vamos a ser para nada productivos, ¿no? Y por hacer más, no vas a ser más productivo, ¿no? Sino que, bueno, la tarea que vayas a hacer la hagas al 100%, pero luego tienes que recargar batería, porque si no, pues luego el coche de tu cabeza no va a tirar, ¿no? Luego algo súper importante, que ya no solamente a nivel físico y demás, sino que muchas veces pensamos, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, ¿no? Que estabas en época de exámenes y dices, hostia, es que tengo que estudiar más, que si no voy a suspender, que si no, no sé cuántos, pues al final dormías 5 horas o 4 horas, dependiendo de cómo llevases el temario, ¿no? Y al final es muy importante que no durmamos menos, ¿no? Que demos la prioridad al descanso, ¿no? Porque primero, nuestro cerebro no va a funcionar para nada mejor por dormir menos, ¿no? Que muchas veces queremos ser mucho más productivos durmiendo menos. Para nada es correcto esto, porque nuestro cerebro no va a memorizar bien. Luego la capacidad de aprendizaje que va a tener va a ser mucho menor, la capacidad de atención va a ser mucho menor. Entonces, por cada hora que nosotros quitemos de sueño, ¿no? Pues va a ser, digamos, va a equivaler a 2 horas de productividad perdida, ¿no? Entonces, es importante que demos la importancia que tiene al descanso, ¿vale? Luego también habla ya no solamente del descanso, sino del estado de ánimo, ¿no? Por eso también yo hablo mucho del estrés, del estado de ánimo y demás, ¿no? Porque obviamente, como hemos hablado, si tú has discutido esta mañana con una persona y estás triste, estás enfadado, etc., pues lo que va a ocurrir es que al final, pues todo lo negativo va a disminuir tu capacidad de atención, ¿no? Porque tienes esos pensamientos, esas emociones y demás, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es importante el tener un buen estado de ánimo, ¿no? Porque cuanto mayor sea tu estado de ánimo, más va a expandir, mayor va a ser tu capacidad de atención, ¿no? Entonces, si nosotros estamos mal, pues nuestra capacidad de atención va a ser mucho menor. Pero si nosotros tenemos un buen estado de ánimo, estamos alegres, estamos felices, ¿no? Estamos motivados. Por eso muchas veces, al final, cuando nosotros nos aburre una tarea, no estamos en un buen estado de ánimo, ¿no? Estamos aburridos, no estamos nada motivados y nuestra capacidad para distraernos es brutal. Entonces, no es lo mismo eso que cuando tú estás súper motivado con una tarea que al fin y al cabo vas a poner absolutamente todo tu foco de atención y tu atención va a ser mucho más grande. Entonces es muy importante el cuidar estos estados de ánimo, ¿vale? Y luego, pues al fin y al cabo, como hemos comentado, ¿no? Muchas veces queremos hacer más y también hay que escuchar al cuerpo, observar a nuestro cuerpo y ver cuál es su nivel de energía, ¿no? Porque al final este hiperenfoque, este ser súper productivos en esa tarea, pues va a necesitar mucha energía, ¿no? Por eso también es muy importante a lo mejor poner las tareas en las que necesites estar hiper enfocado al principio de la mañana, ¿no? Porque al final, a lo largo del día, pues si tú no es lo mismo hacer una tarea hiper enfocado por la tarde-noche, que ya estás cansado del día, que ya has hecho muchas cosas, que empieza a tener sueño, pues no va a ser igual, ¿no? Porque tu nivel de energía va a ser menor, ¿no? Entonces, por hacer más,
no vas a ser mucho más productivo, sino que, bueno, al fin y al cabo, escucha cuál es la energía que tiene tu cuerpo y trabajar según el nivel de energía que tenga tu cuerpo. Si al final hay un día en el que no tienes tanta energía, pues a lo mejor no es momento, no es día para trabajar tanto, ¿no? No es día para, al fin y al cabo, realizar muchas tareas en las que estés hiper enfocado, ¿no? Sino que, bueno, simplemente escucharle y cuando tu nivel de energía rebaje, pues dejarlo, ¿no? Por hacer más no vamos a ser más productivos, ¿vale? Con que este es el libro que me he leído. Al fin y al cabo, pues este es un resumen del libro hiperenfocado. Y realmente el hiperfoco es algo súper importante, como hemos comentado, porque vivimos en una sociedad en la que tenemos estímulos constantemente, ¿vale? Entonces, es muy importante ser dueños de nuestra atención y poder gestionarla nosotros mismos, ¿no? No que la gestionen otras personas por nosotros. Con que eso es todo, espero que te haya gustado el resumen y nada, vamos a ver cómo funciona esta sección que a mí me apetece mucho y al final cada libro que me vaya leyendo a la semana, pues el mejor de ellos, pues te lo grabaré para YouTube para que tengas aquí el resumen. Con que nada, espero que te haya gustado, que te haya servido, que te hiperenfoques ahora correctamente, que sepas manejar mucho mejor tu atención y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.